sociales, todas las personas que a través de las redes sociales se unen a cada uno de nuestros servicios virtuales de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Faro. El programa, valga la redundancia, de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a sus hogares, a sus casas, siempre un contenido que sea de edificación para sus vidas, donde buscamos siempre poder tener temas de actualidad, donde vayan lógicamente relacionados con la escritura, también en algunos casos temas proféticos, de algunas situaciones que inclusive se darán o que ya se están dando en diferentes partes de la tierra. Pero como siempre, nuestro objetivo a través de este tipo de programas es llevar la edificación, la formación, el conocimiento y que se puedan interpretar las cosas tal y como la Biblia, y obviamente el Señor a través de esta escritura nos muestra cuál es su deseo para cada uno de nosotros, cuáles son las cosas en cuanto a su pensamiento, a su forma de moverse, y eso es lo que básicamente nosotros procuramos llevar en cada uno de estos estudios que tenemos los días martes. Hemos hablado dentro de estos espacios en algunos momentos, por ejemplo, de aspectos referentes a lo que son las señales de los últimos tiempos, que valga el momento para decir que realmente sí sentimos que este año, el 2024, la verdad es que en tan poco tiempo no ha transcurrido ni un mes, pero hemos visto de diferentes cosas a nivel del mundo. De hecho, las estamos viviendo, por lo menos acá en Colombia, varias situaciones que de alguna u otra manera sí tienen que generar algún tipo de preocupación en la gente. Yo sé que nos hemos acostumbrado tal vez a vivir en medio de situaciones tal vez extremas, pero pienso que la gente de todas maneras está sintiendo lo que es el remesón de estos últimos años y lo que ha sido el inicio de este 2024. Eh, Vemos a través de las noticias lo que sucede en cuestiones políticas, en cuestiones que tienen que ver con los inclusive movimientos telúricos en diferentes partes de la Tierra. También lo que tiene que ver con el tema inclusive del calentamiento global, las enfermedades, cómo se han venido multiplicando de una forma extraordinaria, cómo encontramos bastantes personas con diferentes tipos de enfermedades. Y pues obviamente en el tema, llamémoslo religioso, pues no es la excepción, porque también es una de las señales que se darán en los últimos tiempos y que notamos cómo esta parte también está siendo influenciada en diferentes aspectos. Para muchos lo consideran a bien, para otros que nos apegamos a la escritura, pues definitivamente sabemos de que esto no va en concordancia con lo que Dios en algún momento instituyó para su pueblo, para los seguidores de Jesucristo, para los que nos llamamos ser pueblo de Dios o cristianos. Han habido una cantidad de variaciones y todo esto confluye en un solo punto, y simplemente lo quiero remarcar porque, reitero, no hace mucho tuvimos un estudio acá mismo en el Faro, donde estuvimos hablando de las señales de los últimos tiempos. Incluso, si usted de pronto quisiera volver a ver ese estudio, creo que no hace ni un año que lo tuvimos en el de la parte de Mateo 24, donde hablamos en profundidad sobre varios de estos aspectos. Este era un paréntesis que quería tener, porque me parece importante de que de pronto sí tengamos en cuenta situaciones como las que se están viviendo en diferentes partes del mundo. Pero ahora sí, nos enfocamos en lo que será el estudio de esta noche y que tiene como preámbulo lo que fue el primer programa de este año del Faro,
de este 2024, la semana anterior, donde estuvimos hablando de un aspecto que es definitivamente clave en muchos aspectos formativos de las personas que somos seguidores de la presencia del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, obviamente de Jesucristo, de Yeshua, Hamashiach, y tiene que ver con la ley y con la gracia. Y es el tema que hemos empezado desde la semana anterior y que hoy seguiremos escudriñando, que es bastante importante conocerlo, entenderlo y tener claridad sobre él, porque nos va a ayudar muchísimo en bastantes aspectos de nuestra vida espiritual como tal. Pero antes de entrar en materia, déjeme saludo en esta noche a mis hermanos panelistas que como siempre me acompañan en estos programas del Faro y con quienes tratamos de desarrollar de la mejor manera posible cada uno de estos temas. Arranco con usted, copastor, como siempre, dándole la bienvenida y agradeciéndole por el tiempo que usted nos dedica o dedica dentro de la iglesia al servicio de lo que es la formación de las almas y específicamente en este programa de El Faro. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo Faro donde hablaremos de la ley y de la gracia. Muchas gracias, Dios le bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales en el lugar donde usted se encuentren, ya sea ahora en directo o de pronto usted lo vaya a ver en diferido. Igualmente, les bendecimos a cada uno. Sí, se mencionan una serie de actividades, cosas, circunstancias que están pasando dentro del mundo que no deben de ser de desconocimiento total del ser humano, ¿no? Para muchas personas sí, pasa la vida y como decía una canción de un artista argentino de hace muchos años que se llamaba Piero, decía las cosas pasan, ¿no? Pasan y nadie les presta atención, simplemente estamos como al borde viéndolas transcurrir sin prestarles una gran atención. Y yo creo que para nosotros como cristianos no debe ser así, para la iglesia, porque definitivamente conocemos que son señales la que nos está invocando la misma naturaleza, la misma tierra, los mismos hechos que se están presentando. Entonces, si bien el mundo puede estar dormido, ¿no? Eh, Allí soñoliento mirando cómo el mundo va transcurriendo en una serie de tragedias, la iglesia no, debe estar es por el contrario, preparándose porque un evento grande se puede aproximar. Seguramente va a ser así. Usted menciona los diferentes factores que se están dando en el mundo, situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones de inseguridad, situaciones, estamos viendo cómo la naturaleza se ha manifestado en momentos tan difíciles. En el caso de aquí donde originamos el programa Bogotá, Colombia, estamos viviendo hoy una temporada de incendios alrededor de la ciudad, ¿no? Igual en otros lugares. Eh, esta mañana escuché que había habido un movimiento telúrico en China de 7.8, si no estoy mal, algo así. No se conocen realmente qué pudo haber pasado, si hubieron desastres mayores o no. Pero todas esas cosas nos muestran, ¿no? Cómo va a estar rodando el mundo, cómo está yendo el mundo. Y como les digo, quizá el mundo seguirá viendo pasar las cosas y seguirán dándose noticias. Y muchas veces ya hasta se acostumbrará el ser humano que ni siquiera le prestará mayor atención a ello. Pero nosotros como iglesia no, debemos estar atentos. La Biblia nos enseña y nos dice que habrán señales en los cielos y en la tierra. Entonces tenemos que estar atentos a ello. Dios les bendiga y en un momento ya comenzamos con el tema de esta noche, la ley y la gracia de Dios. Siga, pastor. Es que la gente se volverá o se vuelve de corazón tan demasiadamente duro, hablando de estas situaciones, de todo lo que confluye en el mundo y que eso, digamos, no hará inclusive ni que la gente cambie de opinión. Y permítame, les vuelvo a recordar en algún momento también que hablamos sobre las plagas, sobre las 7 trompetas, las copas y demás. Esto fue otro estudio y fue hace ya más tiempo.
puede ser que a lo mejor en algún momento lo volvamos a tocar porque pues son temas que son de bastante actualidad y muy álgidos. Pero solamente quiero mencionar algo refiriéndome a lo que menciona el copastor, que la indolencia de la gente, ¿no? Y es que dése cuenta que en esa época, cuando estén ya los juicios de Dios sobre la tierra, que van a haber una cantidad de cosas como lo es eso, los terremotos, incendios, fuego caerá del cielo sobre la tierra, dice que habrán terremotos extremos que acabarán buena parte de lo de la tierra, en fin, cantidades de cosas que pues vuelvo y reitero, alguna vez lo tocamos en un estudio y tal vez en algún momento lo volvamos a hacer para tener de pronto ese conocimiento fresco. Pero algo de lo que me impacta, y en ese entonces recuerdo que lo comentamos con ustedes, hermanos panelistas, es que con todo y eso, la gente nunca se arrepintió. Es decir, imagínense la indolencia de los corazones de la gente. Para la gente no va a importar que hayan enfermedades regadas por diferentes partes del mundo, que hayan catástrofes en diferentes partes del mundo, que haya falta de amor, que haya violencia en diferentes partes del mundo. Nada de eso va a hacer de que la gente cambie su forma de pensar, sino al contrario, los corazones van a tender a endurecerse. Y por eso es que nosotros sí nos preocupamos, porque realmente las personas que ven este tipo de programas, los que asisten a la congregación y a los que les podemos llegar en diferentes momentos, sientan ese llamado de parte de Dios y se acerquen a sus sendas, porque pues es que no sabemos realmente qué tanto tiempo quede antes de que el Señor venga por su iglesia, por su pueblo, y que se vengan toda esta serie de cosas tan terribles, que esto nada más, dice la misma palabra del Señor, esto que estamos viviendo son principios de dolores. Imagínense cuando estén en los dolores completos, va a ser terrible. Hoy en esta noche, con mi siguiente panelista, advierto, este no va a ser el tema de esta noche, solamente hago este paréntesis porque me parece fundamental, sí, de todos modos, que la gente entienda lo que estamos viviendo en diferentes rincones del mundo. Hermano Exxon, bienvenido a un nuevo faro, bienvenido a un nuevo estudio de la palabra del Señor, donde estaremos hablando de la ley y la gracia. Bendiciones para usted. La ley y la gracia, pastor, muy buenas noches, copastor, amada iglesia, hermanos, familia, amigos, enemigos, extraterrestres y demás. Todos sean bienvenidos a este, su segundo programa sobre el tema de la ley y la gracia, donde claramente una vez la iglesia haya sido arrebatada, ya no va a haber en primera instancia gracia, y obviamente la ley tampoco va a ir detrás de ella, porque la gente, como bien mencionó usted, pastor, dice Apocalipsis que ni aún así se arrepintieron. Entonces, ni ley ni gracia en el Apocalipsis después de que la iglesia sea levantada. Pero mira de que aquel día, el domingo, usted mencionaba haber visto una película relacionada con un asteroide que precisamente caía aquí en la ciudad de Bogotá. Y en ese momento pues no se me voló mucho la paloma, pero sí me acordé de lo que dice Apocalipsis capítulo 6, en los sellos, específicamente en el sexto sello, donde se habla de que va a caer un montón de estrellas, de higos, de allá del cielo. Lo curioso de eso, pastor con pastor, amada iglesia, no estamos hablando de ajenjo, porque ese viene en Apocalipsis capítulo 8, la tercera trompeta, no tiene nada que ver con eso. Pero este famoso judeocristiano astrónomo Gil Broussard, al cual sigo obviamente en sus estudios, en sus redes sociales, él hace una analítica en respecto hacia dónde van a venir todas esas estrellitas que son asteroides, obviamente que el planeta 7X, el planeta Nibiru, empuja a través del cinturón de Whitberg. Y dice este hombre, mis cálculos
computarizados, mi lógica me da a entender de que toda esa manada de asteroides que vienen en camino, como parte de un primer juicio de parte del Señor después del arrebatamiento, la gran mayoría, si no todos, vienen precisamente para este lado del occidente, Pastor Copastor. Desde Estados Unidos hasta allá abajo, hasta Argentina. Esa es la proyección que el tipo tiene de dónde van a caer esas estrellas, esos asteroides pequeños, esos meteoritos, como usted le quiera llamar. Como quien dice, claro, para la gente puede ser ilógico de que caiga un asteroide aquí en Bogotá, o en Buenos Aires, Argentina, o en Quito, Ecuador, o en La Paz, Bolivia. Pero es que, acuérdese, Dios por 2000 años le trajo el Evangelio a todo este sector y lo rechazaron. Y para poder salvar, obviamente, a la parte que no recibe el Evangelio, que estamos hablando del Medio Oriente, pues obviamente tiene que traer un juicio mayor. Como usted dice, pastor, no es el tema, pero mire que con más razón, la ley, Dios mío, y la gracia tiene que ser aplicada y todavía sigue siendo efectiva hasta el día de hoy. El problema es de que las enseñanzas que nos dan, o esa doctrina donde nos muestran de que no, es que la gracia sí es buena, pero la ley como que no, la ley es mala, cumplir con la ley. Vamos a seguir desarrollando este tema de suma importancia. Encontré unas revelaciones muy, muy chéveres que también quiero compartir sobre este tema. Pero usted, le animo, tome su Biblia, su lápiz, su papel, saque el sonido, si está lavando ollas, mejor desconéctese, si se va a poner a lavar las ollas, mejor desconéctese porque no se va a poder concentrar en el tema. Arrancamos, pasó con el segundo tema sobre la ley y la gracia. Así es, a la larga todos estos temas van concatenados, ¿no? Una cosa tiene que ver con la otra y de todas maneras todo va finalmente dentro de un mismo propósito de Dios, y es la salvación de su iglesia, de su pueblo. Bueno, vamos a entrar en materia en esta noche y para ello los voy a invitar a que estemos abriendo la escritura en Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 16 al 18. Podemos utilizar, si ustedes quieren, la versión Reina Valera, que es la que la gran mayoría de personas suele tener. Entonces, abrimos la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 16 al 18. Y la escritura nos dice de la siguiente manera. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo lo quiero volver a leer una vez más, porque quiero que usted le preste atención a este escrito que se encuentra aquí. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, óigame bien, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta ahí vamos a dejar con ese primer texto en esta noche. Bueno, he querido empezar con este versículo, o con estos dos versículos que encontramos dentro de la escritura, porque hace claramente alusión precisamente a lo que es la época donde ya está, digamos, siendo formada la parte de lo que es la iglesia, donde ya hay unas instrucciones precisas sobre cada uno de los apóstoles que acompañaron a Jesús en su ministerio, y específicamente sobre el apóstol Pablo, ¿no? Quien pues se destaca en medio de los demás apóstoles, sobre todo por el trabajo que hace con el pueblo gentil. Y recuerde usted que varios de estos pueblos, por ejemplo, el caso de los romanos,
Recuerde usted que eran pueblos que eran netamente gentiles, ellos no tenían nada que ver con el pueblo judío. Entonces, digamos, hay algo particular y es la forma como él se centra en ese trabajo ministerial en este pueblo gentil. Y mire cómo, digamos, en este caso, en este particular, está hablando de una profecía o de un texto que inclusive ya se había dado por allá en Jeremías. No quise tomar ese porque probablemente mucha gente diría, se dan cuenta, esto es de la ley, sino quise tomar este que, digamos, es en épocas, reitero, ya del ejercicio ministerial de los apóstoles, y particularmente reitero de Pablo, pero mire cómo nuevamente vuelve a aparecer este versículo haciendo clara alusión de que si bien es cierto, esas tablas de la ley, esas que se le habían entregado a Moisés, esas que habían sido colocadas por allá en el desierto, en el momento en el que el pueblo israelita sale en su periplo de lo que son esos 40 años de éxodo, transitando por el desierto, y donde el Señor empieza a formar lo que es esa identidad de ese nuevo pueblo. Pues vean, aquí el Señor, siendo coherente con esa misma situación, dice, ahora ese pueblo que estoy levantando, pero espiritualmente hablando, sobre ellos colocaré mis leyes. Y es particular que aparezca la palabra ley. Esto para los que definitivamente dicen que la ley tiene que desaparecer o que desapareció con Jesucristo, aunque la semana pasada claramente tomamos un versículo en el primer discurso que da Jesús allá en el Sermón del Monte, donde él dice, no he venido a abolir absolutamente nada, no he venido a tocar nada referente a la ley, al contrario, he venido para que se cumpla. Y es más, hasta que pase el cielo y la tierra, se cumplirá cada una de las cosas escritas por la ley desde la época de Moisés. Y aquí, reitero, lo que se está haciendo es que esa ley está siendo colocada en el corazón de la gente, en el corazón de lo que es ese nuevo movimiento llamado iglesia o los seguidores de Cristo. Eh, Aquí nuevamente nos vuelve a reiterar específicamente eso. Además de esa situación, dice, y colocaré en sus mentes cada una de estas. Recuerdo que la semana pasada también mencionamos un versículo donde dice el apóstol Pablo que sin la ley no podríamos saber qué sería o en qué momento nosotros estaríamos pecando, ¿no? Porque digamos, para entender en qué momento hay pecado, necesariamente tenemos que conocer la ley para saber que cuando infringimos algunos de esos aspectos de la ley, pues nos estamos desviando del camino, obviamente trazado por el Señor. Y aquí, una vez más, el escritor dice, y lo colocaré en sus corazones y en sus mentes, dado, obviamente, esta profecía, reitero, desde la misma época de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Entonces, empecemos por analizar esta situación que es crucial. Y es que definitivamente para que haya gracia es necesario que exista la ley. Para que la gracia como tal la podamos aplicar a través de Cristo, era necesario que también en algún momento hubiera existido la ley. Y remato con esto para darle paso al copastor. Recuerde usted que dice la misma escritura que todo lo que está por allá en el Antiguo Testamento, como es las leyes, el tabernáculo, las fiestas de Dios y varios de estas cosas que se mencionan en el Antiguo Pacto, hacen alusión o reflejan simplemente lo que era el ministerio de Jesucristo posteriormente, quien es el que viene, obviamente, a traernos ese regalo de la gracia. Copastor, voy con usted. Sí, señor. Ahí en Romanos, capítulo 3, el versículo 6, justamente, yo lo pongo aquí, Romanos 3,
6, para que ustedes lo puedan leer conmigo, es la porción que justamente el pastor está mencionando, ¿no? Que dice, ¿cómo juzgaría entonces Dios al mundo? Él hace ahí la pregunta, en la misma palabra de Dios dice. Y está hablando justamente es de la ley. La semana pasada les hice incluso una pregunta y el hermano Exxon, digamos, la contestó. No la tocamos a fondo. Hoy quiero ahondar un poquito más en ella. Porque es que yo creo que partiendo de ahí vamos a entender exactamente cuál es la función de la ley y cuál es la función de la gracia. Yo les dije respecto a cierta, digamos, axioma que tiene el ser humano, que dice, nosotros vivimos hoy bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley. Y esa es una alusión que la gente piensa que está dentro de la Biblia, que hay algún versículo que dice eso. Yo quiero decirles, no existe ningún versículo que diga exactamente esa porción. Vivimos bajo la gracia y ya la ley no tiene valor. Sí, hay un pasaje, seguramente lo vamos a tocar más adelante, donde dice que estamos bajo la gracia de Cristo, pero en ese pasaje no dice que entonces la ley terminó. Simplemente dice que vivimos bajo la gracia. Sin embargo, eso se ha tomado como un axioma, ¿no? Para determinar que como que la gracia empezó, ¿no?, a surgir desde el momento en que Cristo vino a nuestras vidas, ¿no? Que la gracia nace con Cristo. Entonces de ahí para acá vivimos bajo la gracia y los antiguos judíos, los que vivían por ahí en Israel, todos los que anduvieron por el desierto, tiempos de David, Salomón y demás, y los profetas, ellos sí vivían bajo la ley. Yo les hacía la pregunta, ¿es que acaso la gracia no existe en el Antiguo Testamento? ¿O no se da la gracia en el Antiguo Testamento para decir que nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley? ¿Podemos decir que los profetas, el pueblo antiguo de Israel, los judíos, entonces no vivieron bajo la gracia? Y la respuesta entonces hay que tomarla definiendo lo que mostramos la semana pasada. ¿Qué es ley y qué es gracia? Porque ahí es donde está la confusión, ¿no? Porque creemos que la gracia es una forma de actuar del ser humano con respecto a algo. Y eso no es así. La que nos infunde cómo debemos nosotros actuar es la ley. Lo que está mencionando aquí el pastor. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Y ahí les tengo en Romanos 3:6 la misma pregunta que se hace Pablo. Si quitáramos la ley, si borrásemos las leyes de cualquier país de donde usted nos vea, si quitamos las leyes, ¿cómo se juzgaría a una persona que está en contra de la ley, que comete robo, asesinato o algo? Si no existieran las leyes, pues no habría cómo juzgarlos. Pues lo mismo pasa en la palabra de Dios. Y aquí Pablo se está refiriendo a eso. Mire que la pregunta dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues no habría forma. Si no existiera la ley, si desapareciéramos la ley, no habría forma de cómo juzgarnos. La ley es cómo nosotros nos movemos conforme a los designios de Dios. Es mi naturaleza, mi forma de actuar. La gracia no me dice cómo yo actúo. Ahí está la gran diferencia y es lo que la gente confunde. La gracia es el don que nos otorga Dios, que nos da un perdón inmerecido para alcanzar, en este caso, una salvación. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos está dando. No es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es la que nos indica cómo nosotros estamos con respecto a la santidad de Dios. Si nosotros fallamos en la ley, por eso es que la ley en algunos pasajes de la Biblia la menciona que es como una carga para el ser humano, porque la ley no habla sino del castigo que el ser humano va a tener cuando falla ante Dios. Pero la ley no nos muestra que hay una gracia infinita de Dios. Ahora, respecto a lo que les dije, si es que la gracia entonces no existió antes. Lo mencionó nuestro hermano Exxon la semana pasada. Y entonces, ¿por qué el Señor perdona a Israel cuántas veces? ¿Por qué perdonó a David? ¿Por qué perdona a Salomón? ¿Por qué perdona a muchos profetas? El caso de Jonás, que iban en contra de él en algún momento. ¿Sabe por qué? No era por la ley, es por la gracia infinita que existe en Dios. Siempre la gracia de Dios estuvo presente. La gracia es la misma misericordia de Dios.
Entonces nosotros no podemos decir que es que la misericordia o la gracia de Dios apareció con Jesucristo. No, se manifiesta con Jesucristo, pero la gracia de Dios viene desde la antigüedad. Entonces nosotros no podemos decir vivimos bajo la gracia y antes vivían bajo la ley. No, los profetas también vivieron bajo la gracia. La gracia viene desde el mismo principio, desde el mismo fundamento desde el mismo nacimiento de la palabra. Quiero dejarles un pasaje aquí para mostrarles exactamente esto. Esto está en Efesios capítulo 2. Déjenmelo aquí, yo se lo busco para que ustedes lo lean conmigo. Vea, Efesios capítulo 2, versículos 6 en adelante. Versículo 6. Mira lo que dice. Efesios 2. Vea lo que dice. A ver si lo tengo con ustedes. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando el apóstol Pablo del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Ok, mira lo que dice en el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí en ese pasaje nada más nos está mostrando que la gracia de Dios estuvo desde el principio. No estuvo solamente con Jesús. Dice, y Él nos perdonó desde un principio, desde allá desde el comienzo, y lo vino a manifestar. Es lo que está diciendo aquí. Su gracia la vino a manifestar. Fue con Cristo Jesús. Entonces no es que la gracia haya nacido ahorita. La gracia nació viene desde mucho atrás. En el Salmo 116, si ustedes lo leen allí, no lo voy a poner porque nos va a tomar tiempo, pero si ustedes lo leen, es una acción de gracias que está haciendo el apóstol Noel, David, el rey David, y está diciendo a él, imploré a Dios por el perdón, clamé a Dios y Dios en medio de su misericordia, dice, me perdonó y me salvó. Eso nos muestra que exactamente la gracia de Dios viene desde un comienzo. La gracia es un don que nosotros obtenemos, que tenemos de parte de Dios sin nosotros merecerlo. La ley es como usted se comporta ante Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, complementarias, eso sí. Siga, pastor. Indudablemente. Y la semana pasada recuerdo que una de las cosas que se mencionó acá dentro de este programa, en lo que encontramos acá, es que lo que pasa es que hoy en día, como el evangelio ha sido como tan mal direccionado en algunos aspectos, digamos que hoy en día parece ser que uno se ha convertido en alguien selectivo en cuestiones de analizar lo que es la escritura ya en el Antiguo Testamento, que es la que básicamente se cataloga como la ley, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos que defienden algunas cosas de la ley, pero hay otras cosas que dicen que no. Y uno ahí, uno no sabe, digamos, con qué criterio, digamos, cada quien, la persona que predica o la persona que lo maneja eso, cómo puede ser uno selectivo en algunas cosas y en otras no. Lo que sí es claro es que el tema, digamos, del sacrificio perfecto hecho por Jesucristo, sí definitivamente varía en cuestiones de salvación, ¿no? Porque recordemos que la expiación de pecados en épocas antiguas, lógicamente se hacía a través de los animalitos que eran colocados en holocausto, en ofrenda por las diferentes pecados o cosas que ocurrían como transgresiones y eran presentados por el sumo sacerdote. Lógicamente, en el momento que aparece Jesucristo y que Él es entregado a causa de nuestros pecados y derrama su sangre para la limpieza de esos pecados nuestros, sabemos claramente de que definitivamente en esa parte, en esa puntualmente, sí la situación cambia radicalmente, porque lógicamente el sacrificio perfecto es dado por Jesús y ya nosotros en ese sentido no tenemos que, pues digamos, volvernos a meter en esa parte. Pero en otras cosas, digamos, sí existe como esa
eh, forma como un poco fea incluso de manejar las cosas, despectiva con respecto a lo que, no, es que eso le pertenece a los israelitas, eso es solamente de los judíos, eso solamente es para el pueblo de... Y ahí empieza a haber como cierto desprecio hacia esa parte, olvidándonos de algo fundamental, que alguna vez incluso el copastor lo dijo, olvidándonos de que nosotros seguimos, quieran o no, es a un Dios que eligió como pueblo al pueblo israelita y que decidió nacer en una cuna judía. Es decir, querámoslo o no, así a usted no le guste, así a usted le parezca que no debe ser así, pero es que usted, si quiere adorar al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, el Mesías, pues déjeme decirle que ellos decidieron tener como pueblo central, llamémoslo por ponerle algún nombre, a Israel, a los judíos. Entonces, si a usted le amarga, si le molesta de pronto que haya que practicar cosas que obviamente fueron impuestas por el Señor para ellos como su primer pueblo, pues va a tener graves problemas, porque, por ejemplo, en el reino de los cielos y nada más durante el milenio, el gobierno que va a tener Jesús por 1000 años acá en la tierra, definitivamente va a ser de acuerdo a cómo él levantó ese pueblo judío. Hermano Exxon, voy contigo. Mire, voy a enlazar todo lo que ha mencionado usted, pastor, y también el copastor, de que desde el Antiguo Testamento ya la gracia existía. Éxodo capítulo 20, imagínense, en el mismo capítulo donde Dios le entrega la ley escrita a Moisés, porque la ley no la escribió Moisés, no. Es la palabra que Dios es el que ensambló esa ley en las piedras, no fue Moisés. Dios es el que la ley. Después de que menciona todos los mandamientos de no matarás, no robarás, no codiciarás, todos esos que usted y yo conocemos por religiosidad, ahí en Éxodo capítulo 20, ahí está la ley de parte de Dios. Pero como bien menciona Jairo, todo tiene que ir balanceado. Y ahí mismito estaba la gracia. Va a leer este versículo, si usted lo quiere leer conmigo allá en casa, Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice, no te inclines delante de ellos. Está hablando Dios de la idolatría. No me hagan muñequitos, no me hagan vírgenes, no me hagan nada de esas pendejadas, porque es un mandamiento. No les estoy pidiendo si quieren o no. Si ustedes me aman, se obedece. No pregunten por qué, ni se dejen lavar el cerebro de la abuelita, del abuelito, del cura. Simplemente yo les estoy diciendo, no lo hagan. Pero ¿qué dice ahí? Dice, pues porque yo soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian, yo le voy a castigar sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el versículo 6, miren dónde está la gracia, ahí en el mismo capítulo 20. Versículo 6. Y hago misericordia, mire, ¿a qué? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, después de dar la ley, las instrucciones de qué no tienen que hacer inmediatamente, pero yo voy a hacer misericordia, yo voy a hacer gracia a muchos de ustedes. Eso sí, si leen y obedecen mi palabra. Ley y gracia en un solo capítulo, pastor. Ahora entiendo con más precisión por qué Jesús, cuando llega a batallar con el pueblo judío en el aspecto religioso, fariseos y escribas, les recrimina. Allá en Mateo capítulo 23, lo leí la semana pasada. Oiga, ustedes se la han pasado diezmando eh, el comino, el eneldo y uno más, y la menta. Ustedes llevan haciendo ese tipo de rituales
desde hace rato, pero dejaron de hacer lo más importante, que es que era mostrar justicia, que era mostrar misericordia y también en términos de la fe. O sea, hay un reclamo, un rechazo, porque ellos cambiaron el orden. Ellos eran rajatabla. Jesús, ¿por qué sus discípulos no se lavaron las manos para entrar a comer? Si eso es una tradición nuestra, de nuestra ley. Hipócritas ustedes, fariseos, hipócritas ustedes, porque era necesario, era bueno, está bien con sus tradiciones, pero sin dejar de haber ¿qué? Hecho lo que mi padre tenía en mi ley. Y ahí viene el famoso versículo. Ay, bien dijo Isaías, profetizó Isaías. Hipócritas, ustedes de boca me mencionan, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a cambiar el tema de la ley. Y claro, lentamente se iba transformando eso automáticamente en una gracia gratuita, sin esfuerzo. Y no, todo tiene que ir a la mano. Todo tenía que ir una agarrada de la otra. Nadie es salvo por cumplir los mandamientos, nadie, no lo hay. Romanos, Pablo, Romanos capítulo 3, no hay un solo justo, ni uno. Entonces, no es que nos matemos tratando de cumplir mandamientos, que de hecho, si usted sacamos la parte espiritual, la parte religiosa, pongamos la parte humana más que todo, todas las civilizaciones desde antes de Moisés, desde antes del patriarca Abraham, ellos ya tenían leyes, que son las mismas que se describen en Éxodo capítulo 20. Anteriormente ya habían consecuencias de castigo si usted mataba, ya habían consecuencias de castigo si usted robaba, ya habían consecuencias si usted era un homicida. O sea, la ley siempre ha estado ahí, de alguna forma u otra. Y Miguel lee este versículo ahí en Hebreos, donde usted creyente o no, hasta un ateo, Dios, desde su primer día, desde el vientre, ya había colocado las leyes morales en su mente y en su corazón. Un ateo sabe cuando la embarró. Un ateo asesino sabe de que hizo mal al haber matado a alguien. Un ateo ladrón sabe de que no debió haber tomado eso del supermercado y haberse volado sin pagar. La ley ya está escrita en los corazones de todo ser humano. Pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus chiquitos, cuando van a la tienda, van y se roban una uva y lo primero que hacen es, ¿quién me está mirando? Porque la ley ya está escrita, pastor, copastor, amada iglesia, la ley ya está. Sin hablar de Jesús, sin hablar de iglesia, sin hablar de religión, nada, la ley ya está. Y mire que Romanos capítulo 2, si no estoy mal, dice Pablo, mire, los que se murieron sin conocer la ley, listo, nosotros el Padre los va a juzgar por otro tipo de ley. Si no conocieron la Biblia, si no conocieron pues obviamente Dios no va a ser injusto. Entonces, ¿cómo los va a juzgar Dios? Por la ley que les puso en la mente y en el corazón, la moralidad. ¿Sí o no? Justicia perfecta de parte de Dios, de parte de Dios. El problema es de que ciertos pastores, y estoy de acuerdo y está bien en denunciar eso, pastores, profetas, apóstoles, abusan de la forma en que ellos explican el término de la ley y la gracia, ¿verdad? Porque con ellos se lucran, pastor. Luego nos dijo el payaso este de Guatemala, Carlos Cash Luna, de que no hay una gracia barata. Yo no escuché al tipo decir de que no hay gracia barata. O sea, quiere un milagrito, necesita, está enfermito, claro,
Así, si tienes una enfermedad grande, pues así de grande tiene que ser su qué, su ofrenda. Gracias totalmente malinterpretadas, donde lastimosamente la gran mayoría de estos predicadores, pues, avergüenzan el nombre de Jesucristo. Nos queda complicado a nosotros, pastor, nos queda complicado tratar de llegarle a un inconverso, pues porque obviamente ellos están manchando hace rato el buen nombre y el testimonio del Señor. Romanos capítulo 7. Yo estuve leyendo ahí Romanos 6, 7, ahí se habla bastante el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice Pablo? Él tenía preocupación porque, claro, él creía de que esta nueva iglesia, todo este nuevo movimiento de seguidores, ya estaban siendo contaminados con el tema. Ah, no, pero nosotros venimos de practicar el judaísmo de Moisés, de Abraham. Viene Jesús, usted nos acaba de decir de que cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Eso me lleva a mí entonces de que yo ya no necesito seguir con la raíz hebrea, con la forma. Y Pablo inmediatamente se pilló que algo ya andaba mal. Y vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 7, si no estoy mal. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Totalmente razón. Los convertidos, nosotros nos convertimos por gracia o nosotros nos convertimos por la ley, pastor. Todos nosotros los de este sector, usted y yo. Yo conocí a Jesús por el tema de la gracia, no por la ley. Claro, yo me convierto a Jesús, inmediatamente empiezo a leer este compendio donde la ley me empieza a mí a enseñar, uy, por eso es que usted estaba yéndose para abajo, hermano. Pero nosotros conocemos a Jesús es por la gracia, ¿sí o no? Por la gracia. La gracia nos lleva inmediatamente, quiero saber qué es lo que estoy haciendo mal, qué hice mal en toda mi vida. Y empieza el tema de la ley. Uy, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no te tatuarás, Levítico capítulo 19. Y la misma gracia te lleva a ti a tener que leer el tema de la ley. Tan sencillo como eso, pastor con pastor. Pero sí, dependemos menos mal de la gracia de Dios, de la gracia de Jesucristo, sino que la gracia nos lleva a qué, o más bien digo, la ley, la Biblia, ¿qué es lo que nos lleva a hacer la Biblia? Un escalón a la vez. Pequeños escalones para alcanzar ¿qué? Aún más la gracia de Dios, hermano, para perfeccionarnos. La ley no nos salva, hermanos, porque nadie es salvo por obras. Vuelvo y reitero, ninguno somos salvos por obras. Ninguno de nosotros somos salvos porque ahora la Iglesia de Cristo es mi bendición, sí está celebrando las fiestas de Dios, de Levítico capítulo 23. Eso no nos salva, pero sí nos da bendiciones. Sí, el Padre nos observa con un amor diferente, hermano. Entienda eso, con una gracia especial incluso. ¿Por qué? Porque estamos a través de la ley alcanzando más su gracia, su gracia y su gracia. Sigo leyendo, pastor. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciares. Exactamente. Si yo no sé que besarme con un hombre no es pecado, si no lo hubiera leído aquí, pues, hermano, uno se chupa hasta con un perro, con un hombre, se besa con un poste,
se besa con un muñeco, porque hasta ahora hay matrimonios entre seres humanos y muñecos. He visto por ahí que la gente ahora se casa con muñecos. Si este libro, si esta ley no te da la claridad para discernir si estás pecando o no, es imposible de que tú puedas entender si vas o en camino hacia el cielo o vas a camino hacia el infierno, pastor. Próximo segmento, sí, vamos a seguir aclarando que es el tema de Pablo, de dejarles claro, de ninguna manera, lo repite varias ocasiones, de ninguna manera. Ustedes que fueron judíos, que siempre han sido judíos, saben ahora de que la salvación es por gracia, por medio de Jesús, pero de ninguna manera se les olvide que ustedes siguen obedeciendo la ley. Siempre me preguntaron, pastor, ¿por qué en el Nuevo Testamento casi no se habla el tema del diezmo? Eso es del Antiguo Testamento. Sí, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento también estaban los mandamientos de no robar, de no matar. Pablo y Jesucristo lo reitera en el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento están afirmados en el Nuevo Testamento. Que usted se quiera hacer el loco es otra cuestión. Pero preguntaban, ¿por qué tenemos que diezmar si eso es del Antiguo Testamento? Eso no es del Nuevo Testamento. Además, nosotros no, ¿cómo vamos a diezmar vacas? Antes decía que tocaba diezmar era vacas, grano, semillas, y nosotros no manejamos eso. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Ya no diezmamos por eso, supuestamente. Y eso me lleva a, y miren esta. Copastor, Deuteronomio 14. Les voy a demostrar de que antes en el Antiguo Testamento también se diezmaba platica, cash, money, dinero. No necesariamente se diezmaba en los animalitos que usted obviamente no tiene. Deuteronomio, si no estoy mal, capítulo 14, por favor, Copastor. Ya le busco el versículo. Yo lo leí. Si lo leí, lo vuelvo y lo encuentro. Deuteronomio capítulo 14, aquí creo que está. Versículo 22 al 26, mire, escucha. Reina Valera, la que usted está usando. ¿Qué dice ahí? Indefectiblemente. Wow, la nueva versión internacional dice cada año, sin falta. ¿Qué dice el pastor, copastor? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo de cada año. Ahí está hablando de grano. Está bien, granito. Nosotros no tenemos granitos. Y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Está hablando de dónde tiene que llevar su bendición. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Dios, a Yahweh tu Dios, todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, está hablando, el mismo Dios le está diciendo, el mismo Moisés está diciendo, pero hermano, ¿usted cómo se va a poner a cargar 20 bueyes, 50 bueyes, 20 bultos de grano? Les está hablando de que ahí hay una carga física. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendijere, versículo 25, entonces lo venderás, mire, no traigan todos esos ganados, porque les queda lejos, es mucho peso, es mucho tránsito, véndanlo, y guardarás, ¿qué dice ahí, pastor? ¿Copastor? ¿Qué dice ahí? El dinero de tu mano. El dinero. ¿Se manejaba el dinero, la plata anteriormente? Sí, se manejaba. De hecho, en la versión hebrea, porque yo corroboré con la que tenemos, dice plata. ¿Y darás qué? Entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano, vea, en el bolsillito, en la billetera. Y vendrás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. 26. Léalo usted conmigo. ¿Y darás qué? Los bueyes, las vacas, el grano
Las semillas, ¿qué es lo que hay que dar? ¿Qué es lo que daban anteriormente también? Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás tú y quién, tu casa. Bien dice Miguel, ¿cómo hacemos a excepción unos mandamientos, unos sí y otros no? La palabra tiene suficiente revelación para las personas que dicen de que no, eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento también manejaban plata. Cuando Jesús aparece, cuando Pablo, ¿cómo les va a volver a enseñar a los nuevos convertidos que eran judíos? La primera iglesia, pastor, copastor, iglesia, eran judíos. ¿Usted cree que Pablo necesitaba volver a recordarles que tenían que diezmar y que tenían que ofrendar? Toda la vida lo hicieron. Lo que pasa es que aparece Jesús, trae salvación por gracia, pero, como dijo Jesús, sí es bueno que hagan esto sin dejar de haber hecho lo que nosotros, tus antepasados, ya venían haciendo desde el antiguo pacto, desde el antiguo, desde la ley. Seguimos aclarando, pastor copastor, todo este tema sobre la ley versus la gracia. Ahora, eso no te salva tampoco, así que no empieces a criticar que ahora me toca dar plata y ya con eso me salve. Usted con toda esa plata, con todo el diezmo y todas las ofrendas, también se puede ir para abajo sin ningún problema, porque aquí la salvación, vuelvo y reitero, es por gracia, pastor. Y además, digamos, tomando como referencia eso de lo que estás hablando, recuerden de que hay un momento en el que a Jesús mismo, los fariseos y los publicanos le preguntan sobre eso, ¿no? ¿Es lícito darle al César, cierto? En ese momento lo de los impuestos. Y el Señor hace claridad absoluta en ese sentido. Denle a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿a qué se estaba refiriendo ahí? Necesariamente tenía que ser las ofrendas, ¿o no? Claro, Y porque a César lo que es del César. claro. De hecho, él está tomando como referencia una moneda en ese momento. Entonces, eso para que de pronto lo tengamos en cuenta. Pero además, creo que el hermano Exxon decía que cumplir la ley trae como consecuencia bendición. Y mire que el mismo Señor lo menciona, específicamente en un mandamiento. Mire, vayamos a Efesios capítulo 6, verso 1. Verso 1 y al 3. Efesios 6, verso 1 al 3. Y la escritura dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el cuarto mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. Y ahí lo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Es decir, ahí hay una promesa de bendición para la persona, por ejemplo, que cumple ese mandamiento específicamente. Y obviamente coincido concretamente y plenamente con lo que dice el hermano Exxon, de que el obedecer los mandamientos, porque lo dice el mismo Señor, lo que va a traer es bendición a la gente. Lo que va a traer es precisamente de que Dios, a raíz de esa obediencia, de tratar de cumplir cada uno de sus estatutos, va a traer bendición. Y por ejemplo, aquí claramente lo menciona, específicamente en este puntualmente lo dice, pero sé que en los demás ocurre exactamente un fenómeno parecido. Pero también quiero mencionar un versículo que me parece interesante y quiero que de pronto veamos la nueva versión internacional para este versículo, porque ahorita quiero que analicemos un par de cositas ahí. Gálatas 4:4-5, nueva versión internacional, NBI, 4:4-5 de Gálatas. Mire lo que dice la escritura. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Es decir, que hubo un momento en el cual Dios ya sabía en qué instante era en el que iba a enviar a su hijo Jesucristo para redención, dice.
envió a su hijo nacido de una mujer. Y luego dice, él nació bajo la ley. Es decir, que él en ese momento, cuando nace, estaba perfectamente establecida en ese momento, era la ley, en ese instante. Luego dice en el verso 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y aquí quiero que le presten atención a algo, porque sé que este versículo mal interpretado va a servir para que muchos digan, pero sí ve que Jesús entonces vino a abolir la ley. Por eso quería que miráramos la nueva versión internacional. Mire cómo es el tema aquí, cómo funciona el asunto aquí de esta manera. Resulta de que en esa época, en la época en la que nace Jesús, obviamente lo dice claramente el texto, él nació bajo la ley. Pero no era solamente la ley que había dado Dios a través de Moisés en épocas de cuando inicia el pueblo israelita, sino recuerde de que muchos de los fariseos, muchos de los saduceos, muchos de los que tenían contacto con el Sanedrín, habían implementado varias leyes. Es decir, en ese momento se calcula que habían algo así como más de 3.000 leyes en ese momento, cuando nace Jesús, no dadas por el Señor, sino varias de esas colocadas era por los hombres. Este ejemplo creo que inclusive lo coloqué la semana pasada y lo he mencionado en otras ocasiones. ¿Recuerda usted que, por ejemplo, una de las cosas que tenía que hacerse era de que los judíos cuando iban a tomar un alimento o lo que fuera, así tuvieran las manos limpias, por protocolo tenían que lavarlas. Y si no, eso inmediatamente era ir en contra de la ley. Y recuerde que un momento en el cual pasa eso con los discípulos del Señor, un momento que van a compartir con unas espigas de trigo que hay, y justamente al Señor le caen encima por esa situación y le dicen, oiga, pero luego no está en contra de la ley el hecho de que no se laven las manos antes de comer. ¿Por qué usted permite eso en los que le siguen, en sus discípulos? Entonces, el tema aquí, por ejemplo, particularmente, es que esa ley no había sido implementada por el Señor, sino había sido una ley colocada, era por el Sanedrín en ese entonces. Pero les pregunto a ustedes, hoy en día, dígame, ¿de dónde salió, por ejemplo, el cuento del purgatorio? ¿Quién salió con ese cuento? Si, digamos, en la Biblia no aparece. ¿Cuántos son los que hablan de que hay que pagar un cierto número de responsos y de cosas supuestamente para salvación de una persona? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sale algunas tradiciones que no están dentro de la Biblia y que supuestamente hay que cumplirlas? Y que, por ejemplo, una persona que, digamos, fue mala durante toda su vida, que fue completamente lo peor, con pagarle un novenario, con eso ya una persona se salvó, supuestamente, así haya sido lo peor, así nunca haya tenido ningún contacto con Jesucristo. Esas son leyes colocadas o mandatos colocados por hombres. Son cosas que se han inventado los hombres porque eso no tiene ninguna evidencia en la escritura. Obviamente el Señor no funciona de esa manera. Eso mismo pasaba en épocas de Jesús, y por eso es que en ese texto, en ese de Gálatas, dice, cuando el tiempo se cumplió, porque hubo un momento en el cual ya como que Dios estaba ya fastidiado de la situación, cómo funcionaba en ese momento, cómo los fariseos tergiversaban la palabra del Señor, cómo la manejaban a su acomodo, cómo hacían cosas de acuerdo a lo que ellos querían y no conforme a la escritura. Y hubo un momento en el cual el Señor dice, es el momento de enviar a Jesús, además por cuestiones también de salvación. Entonces, dése cuenta de que sí hay algo distinto acá y hay que saber entender y leer
para poder uno encontrarle sentido. Vuelvo y le digo, si usted lo lee así, a simple ojo, usted va a decir, pero se da cuenta de que es que Jesús, en este versículo dice que Jesús vino, entonces para quitarnos la ley y entonces para que ya no tuviéramos la maldición de la ley. No, 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 no. Era porque la ley que en ese momento los del Sanedrín habían colocado se le estaba volviendo una carga a no solamente los mismos judíos, sino posteriormente a los gentiles. Imagínense, los gentiles los querían obligar a que tuvieran, por ejemplo, que se tuvieran que hacer cosas, como por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba? La circuncisión, pastor. La circuncisión, hermano Edson. Tiene toda la razón. Eso era lo que tenía en mente. El caso de la circuncisión, eso era algo que ellos tenían que hacer. Y entonces, precisamente el apóstol Pablo en un momento le dice al apóstol Pedro, no, 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 pero es que cómo ustedes van a obligar a que los gentiles hagan eso, si eso no tiene nada que ver con lo que es lo que realmente el Señor quiere en ese sentido, y que es más, porque muchas personas a lo mejor creían que una persona si no se hacía la circuncisión se iba a condenar. Entonces, no, obviamente no. Obviamente eso no tenía ningún fundamento en ese sentido. Entonces mire cómo si, digamos, hay aspectos como esos que definitivamente, claro, el Señor tiene que venir a hablar, a colocar, cómo poder entender, cómo poder manejar ese tipo de cosas, pero eso no significa de que todas las leyes que habían sido colocadas por el Señor y que, como lo hemos reiterado en este programa, son justamente las que nos permiten conocer cuándo estamos pecando, cuándo nos estamos alejando de Dios. Ese es como nuestro punto de referencia. Ese es como para saber nosotros mismos, nuestro espejo, para saber qué tan cercanos estamos al Señor o no. ¿Cómo iba a llegar Jesús a decir, no, eso ya no sirve para nada? Es algo ilógico, porque entonces hubiera habido una contradicción enorme entre el plan que tenía el Padre y el posterior plan con el que llegó el Hijo. Copastor, voy con usted. Mire, yo tengo el pasaje, el cual usted se refirió hace un momento, porque tomando pie a eso justamente y lo que menciona nuestro hermano Exxon, mire, quiero mezclarlo ahí todo, juntarlo todo exactamente. Eso está en Marcos capítulo 7. Voy a leer algunos versículos. De allí el pastor ya nos mencionó la historia acerca del lavamiento de las manos, lo que pasaba. Voy a leer estos versículos. Mire, del 7 en adelante dice, y le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, esto tentando a Jesús, ¿no? Le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El versículo 6 dice, respondiendo Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. Versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrina, recordemos que son las enseñanzas de Dios, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos, que era lo que estaban haciendo en ese momento, de jarros, los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Por ahí habían otras cosas que se hacían, ¿no? Y el versículo 9 dice, les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Miren que esta palabra es bien certera y bien concreta para el tema que estamos tocando y el que menciona tanto el pastor como el que menciona el hermano Exxon. Estamos nosotros llegando a ese punto donde cuando nosotros queremos o muchas doctrinas quieren invalidar la ley de Dios o los mandatos, como dice aquí en este versículo, invalidan diciendo, no, es que la ley de Dios es para el tiempo antiguo, era para los judíos, era de allá. Invalidan el mandato de Dios. Sin embargo, dicen, guardan su tradición los seres humanos. Y ahí hubieron dos ejemplos que presentaron ya ellos que yo los quiero remarcar para que usted se dé cuenta
Mire cómo sí manipulan. ¿Cómo hace hoy en día muchas congregaciones exactamente eso que estaban haciendo allí? Una es la de, lo de los diezmos. ¿Sí o no? Resulta que cuando se necesita para el diezmo y aquello, ahí sí las congregaciones dicen, vamos a diezmar. Y ahí sí le empiezan a pasar a la gente. O sea que la ley ahí sí sirve, ¿no? La ley sí sirve. Cuando hay que diezmar, ese era un mandato de la ley. Pero cuando hay que diezmar, entonces ahí sí sirve la ley. De lo contrario no funciona. Otra cosita que igualmente lo quiero hacer notar. Mire, en muchas congregaciones, y usted que de pronto está asistiendo a una y nos está escuchando esta noche, en muchas congregaciones, muchas, estoy diciendo muchas, y lo digo porque yo lo viví, a principio de año, el primer servicio que se hace generalmente es el servicio de las primicias, ¿sí o no? Así lo llaman. El servicio de las primicias y todo el mundo lleva ya su sobrecito, lo que sea, porque hay que presentar las primicias, ¿no? De principio de año, las primicias de los demás. Pues bien, yo les voy a decir, en 3 meses vamos a comenzar más o menos las fiestas del Señor. Allí se menciona la fiesta de las primicias, sí Señor. Está declarado allí dentro de la palabra de Dios. Sin embargo, mire que ahí sí no lo van a celebrar ni en la fecha que es ni en el momento que es. Y es más, yo le digo, ¿por qué la fiesta de las primicias si la celebran? Luego eso no es de la ley. No quedamos en que la ley no sirve, que hoy vivimos bajo la gracia. Entonces esas congregaciones hay que decirles, bueno, ¿y entonces qué pasó aquí? Porque entonces están celebrando algo que pertenece a la ley, que son las primicias. Entonces dése cuenta cómo si se manipula la palabra de Dios. Y qué feo que suene esa palabra decir manipular, ¿no? Porque eso es como si uno quisiera mover como un títere a Dios, cogerle su palabra. Pero es exactamente lo que nos dice aquí en este versículo. Dice, invalidáis el mandato de Dios. La gente, las congregaciones, los pastores, los que sean invalidan, diciéndole a los congregantes, no es que la ley desde el tiempo antiguo, la ley no vale. Mire, invalidan la palabra de Dios. Sin embargo, dice, guardan vuestras tradiciones. Ahí está, guardan las cosas que ellos quieren. ¿Quieren entonces una fiesta de primicias? La celebran a su forma, a su tradición. ¿Quieren unos diezmos? A su forma, como ellos lo desean. Por eso dice allá en el versículo que leímos anteriormente, dice que en muchas otras cosas, aparte de lavarse las manos, dice, en muchas otras cosas ustedes hacen conforme a sus tradiciones, a lo que ustedes quieren. Esto para complementar lo que tanto mi hermano Edson como el pastor decían. Siga, pastor. Sí, yo quiero volver a reiterar, de todas maneras, y por eso mostrábamos versículos, tanto el hermano Exxon como yo hace un instante, que de todos modos el cumplir con la ley no tiene como objetivo, digamos, que a través de la ley seamos salvos, ¿no? Esto lo quiero remarcar claramente porque definitivamente si la gente lo hubiera podido lograr a través de la ley, pues no hubiera habido la necesidad de que hubiera venido Jesús aquí a la tierra, ¿no? Porque la gente tal vez a través de eso obtendría la salvación, pero sí trae bendición. Eso es algo que sí es fundamental también entenderlo y tenerlo claro. Y quiero volver a reiterar, a través de la ley, a través de lo que fue eso, era necesario que se cumpliera esa palabra en la carne de Jesucristo como tal. Entonces, son aspectos que sí tenemos que tener en cuenta. Todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cumplir con esos mandatos del Señor, el adulto, demás, el hecho de, por ejemplo, celebrar las festividades de Dios como Él las diseñó y como Él las implementó, eso lo que va a traer a la larga es bendición. Eso lo que trae es bendición sobre las personas, sobre las familias y lógicamente sobre las congregaciones. Y eso que menciona usted, copastor, que desafortunadamente ha sido tan mal manejado por las congregaciones, como es el caso de los diezmos, o como es el caso de las ofrendas, o como es el caso de las primicias, traen bendición.
Lo que sucede es que así de la forma como hoy en día se maneja dentro de las congregaciones, eh, pues lastimosamente lo que se ha convertido es en un negocio, se ha convertido es en una manipulación para las personas, para la gente, y obviamente unos son los que se enriquecen a causa de esa situación. Pero definitivamente, a través de esto, sí también es bueno decir de que la persona que es fiel con esa parte como tal, definitivamente Dios también bendecirá su granero, su economía y lógicamente lo que es su hogar como tal. Hermano Exxon, voy contigo. Es increíble que dentro de la iglesia de Cristo, los que seguimos obviamente a Jesús, no por tradiciones humanas, que de hecho de ahí salimos, de tradiciones humanas, de creencias antibíblicas, venimos de que, aunque nosotros de alguna forma creíamos en Jesús y hasta lo tenemos tatuado, ¿verdad? Pero éramos parte de esa palabra que menciona algo, sin saberlo, totalmente entontecidos y dormidos. Hay de ustedes, fariseos, religiosos, hipócritas, de labios, ustedes me confiesan, sí, claro, todos nosotros en la religión popular, Jesús, Jesús, Chuchito, Dios lindo, precioso, papacito, de todo. Ustedes con sus labios me anuncian, pero su corazón está un poco lejos de mí. ¿Por qué? Pues porque nunca tuvimos la ley acá. No tuvimos este espejo, este escáner. Decía un muchacho en estos días, hace una semana, hermano, este es el único libro donde usted no lee a este libro. Esto no es como Harry Potter, esto no es como 100 años de soledad, este no es el Principito, donde usted lo lee y usted se familiariza con una historia. Este libro, a excepción de todos los que hay allá afuera, de compendios, es el único libro que él te lee a ti de para atrás. Él es el que te lee a ti. Es un espejo. Es como esa maquinita de alerta aeropuerto, donde uno pasa ahí y ahí se dan de cuenta si usted tiene peloticas de cocaína en el estómago. Esto es lo que es este poderoso libro. Mire el poder que tiene este libro, porque es la esencia de Dios en letras. Te lee. Y mientras ustedes comentaban lo de, uy, señor fariseos, hipócritas, ustedes de labios, su corazón está lejos de mí, me acordaba entre una de esas tantas enseñanzas de hombres de la religión actual donde todavía la mayoría de la familia pues siguen y amigos están metidos. Y se me vino a la mente los famosos 7 sacramentos. Lo mismo que los fariseos y escriban, lo mismo. Mandamientos que Dios nunca estableció de la forma en que ellos lo interpretan, que el bautismo de bebé, o sea, si el bebé, y creo que en algún momento Stephen Hawking, ese personaje que murió así prácticamente hasta hace unos 2, 3 años, el tipo murió ateo, era un ateo. Entonces, si los papitos lo bautizaron de la forma religiosa, ¿cómo usted me explica de que ese tipo se condenó si el tipo abiertamente ya de adulto declaró que era un ateo? Entonces, ¿de qué sirvió el bautismo de bebé? Si Jesús dice claramente que las dos condiciones para que usted y yo realmente estemos conectados y que usted tenga una posible entrada al cielo, lo primero, usted tiene que creer en mí y un bebé jamás va a los 2 meses, 3 meses, al año, a los 2 años, usted nunca va a escuchar a un bebé decir, acepto a Jesús. Mandamientos de hombres, pastor. No le hacen caso ni siquiera de la forma en que Jesús vino al mundo y se hizo bautizar de adulto. Dio el ejemplo, el maestro al que tanto dicen Jesús, Jesús, muestra el ejemplo y ni siquiera así lo copian. Porque primero está la tradición de los abuelos, de la religión, que para ellos va por encima de este libro que está acá. Que la Eucaristía,
Que eso que todos los domingos tienen que ir allá a chuparse un pedazo de galleta Oreo con las tres letras de los tres demonios, Iris, Horus y el otro no me acuerdo cuál es, y traguen y traguen y traguen hostia religiosamente, pero siguen siendo las mismas personas de siempre. No hay un cambio. Que la confirmación, que porque la confirmación garantiza de que el joven se va a consagrar a Dios, se va a consagrar a Jesús. Bueno, a mí me hicieron esa vueltica, a mí me confirmaron, y de ahí para adelante fue que empezó la borrachera, la orgía, de ahí en adelante eran las vomitadas, a los 14 15 años. Oh, aló, habla señor, no me consagró para nada, y también tenía mi velita, y me vistieron bien, bien guapo, ¿cierto, corazón? Yo, bien, bien guapo ahí, con una vela ahí. Pero un demonio, como a veces dice mi suegra, un demonio. ¿Desde qué sirvieron esos mandamientos de hombres? Que la orden sacerdotal, que ahí es donde usted automás se tiene que consagrar a Dios, eso ni a la vuelta a la esquina. Que la reconciliación y que la unción de los enfermos, que o sea, prácticamente toda la vida vivieron en pecado y que a última hora le llevan a un cura porque como que saben de que ese tipo o esa persona no está como que muy alineada con Dios, se tomó unas cervecitas el día antes o lo apuñalaron en una barra, en una discoteca 2 días antes y ahora está en un hospital, y traigan el cura, traigan el cura, traigan el sacerdote, para ver si se alcanza a alinear y el mal allá todo entubado. Esto es lo que Jesús tanto reclama hasta el día de hoy. Montones de mandamientos de hombres. Y mientras la persona no abra este libro de instrucciones, esta ley, es imposible que usted detecte si lo que aprendió eran mandamientos de hombres y nada que ver con la bendición a través de Jesucristo y la palabra de él. Dice Jesús en Juan 5:39. Lean, aquí está la verdad de mí, escudriñen las escrituras, porque aquí es donde estoy yo, el verdadero Jesús. Ni su abuela, ni su abuelo, ni su papá, ni su mamá, ni el antepasado tenían la verdadera revelación de quién es el Jesús bíblico. Pero, reitero, al diablo no le estorba predicar de un Jesús mientras no sea el bíblico, pastor copastor. A él no le estorba, hablemos de Jesús, pero hablemos un poquito más de María. Pero coloquen a Jesús ahí como para que el niño quede en la historia, para que quede bien ahí, ¿cierto? Pero no, hablemos más de María, porque es que María es la mamá, tal, tal, tal. A él no le incomoda hablar de su propio Jesús, porque a la larga, el día del juicio, ahí es donde viene el verdadero Jesús. Mateo 7:21. Pero Señor, Señor, si en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre hice el bautismo de bebés, en tu nombre hice la Eucaristía, en tu nombre hice la confirmación, en tu nombre hice la orden sacerdotal, en tu nombre me reconcilié y hasta la unción de los enfermos. Y Jesús que les diga, apartados de mí, hijos de la maldad, porque nada de eso que estaba ahí, que usted se inventó, usted siguió, estaba aquí en mi palabra. Hemos recibido gracia, pastor, somos usted y yo, somos recibidores de esa gracia, pero para usted poder recibir gracia, usted tiene que abrir su corazón. Y usted arrancó con ese versículo. Les voy a implantar la ley, ¿dónde? En el corazón, pero para que él la inserte en el corazón, usted tiene que abrirle la puerta y cerrar esa religiosidad que lo ha contaminado por todos estos años, pastor copastor. Cuando a mí me dicen, eso no, usted sí, bien, usted sí se jodió, hermano, no, le lavaron el cerebro. Y en vez de ponerme a pelear con ellos, les digo, uy, hermano, gracias, de verdad, que gracias a Jesús que me lavó el cerebro. Necesitaba un lavado de cerebro extremo, hermano. Que me lave el cerebro Jesucristo, no tengo ningún problema. Porque por lo menos sé de dónde es que Él me está lavando el cerebro, sé de dónde, tiene un fundamento. Y le doy gracias a Jesús públicamente de que me haya lavado sobre el cerebro hace 12, 13 años ya, porque Dios mío,
dónde estuvieran en este momento si no hubiera sido por su gracia que me salvó, pero la ley es la que me purifica y la que me lleva al camino del Señor, pastor. Indudablemente, todos estamos en esa misma línea, todos en algún momento vinimos de mundos o de cosas contaminadas completamente. Todos tenemos un pasado que probablemente no es el mejor, pero todos estamos acá gracias a la misericordia de Dios. Y algo de lo que siempre he dicho y lo mantengo como posta, como argumento, digamos, de esta congregación, es que definitivamente desde este lugar, desde este sitio, siempre Dios permita que estemos predicando la verdad, que estemos hablando a través de estas enseñanzas, lo que es verdaderamente y genuinamente la escritura, sin tergiversar ni un versículo, sin cambiar una tilde, sin aprovecharnos de la fe, ni mucho menos de ninguna persona, sino que realmente desde aquí podamos ser verdaderamente siervos útiles para lo que es la obra y el propósito del Señor, así como en algún momento Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros, que también haya la misericordia sobre cada uno de las personas que nos ven a través de estos contenidos. Y ese es finalmente nuestro objetivo. Es ese, es solamente ese, poder llegar y poder contribuir, así sea un poquito, en el camino de la salvación de cada uno de ustedes. Y hoy en día que el Evangelio, tristemente, está tan tergiversado, que hoy en día se aprovechan tanto de la fe de la gente y que hoy en día se habla de un evangelio tan mediático y tan facilista en buenos aspectos, sí es necesario colocar lo que es la palabra del Señor tal como Él nos la entrega y tal como está instituida dentro de ese libro que es la palabra del Señor. Copastor, reflexión final rápidamente, como para ir cerrando ya lo que es este capítulo del par. Dale gracias a todos que por este tiempo que nos ha dispensado a nosotros y recordarles, ¿no? Lo que dijo Pablo, la ley me muestra en qué fallo, es la que me muestra el pecado. Y la gracia del Señor es la que me da, es el regalo que recibo de parte de Dios para salir de ese pecado. Entonces no son dos cosas que pelean, son dos cosas que por el contrario van de la mano. Dios los bendiga, nos reencontraremos en un próximo estudio. Igualmente, copastor, feliz noche para usted, buen descanso y nos reencontraremos en un nuevo capítulo del Faro. Otra cosita que también quiero que tengamos en cuenta. Dice el mismo Señor que nosotros somos todos un solo pueblo, ¿no? No es de que unos están por un lado, otros por el otro, los judíos por allá por un lado, la iglesia por otro. No, a la larga, él ama a su pueblo y así como quiso en un comienzo que el pueblo elegido fuera Israel, pero que tristemente por el camino se fue desviando en muchos aspectos, pero que obviamente les va a volver a dar la oportunidad, porque eso es lo que dice la palabra, de arrepentimiento ya en épocas de la tribulación, pues eso mismo ocurre con nosotros como iglesia. Él a la larga anhela de que nosotros seamos también como ese Israel, pero espiritual en nuestros corazones. Solamente para que no miremos con escepticismo, digamos, algunas de las cosas que están escritas y que fueron dadas para el pueblo israelita. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Dos versículos, pastor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena. Mire, Pablo, el que batallaba, oiga, una cosa es que ustedes dejen de ser fariseos y que ustedes dejen de copiar las enseñanzas de ellos. De eso sí quería Jesús, de que se despegara el pueblo judío, se despegara de las enseñanzas de los fariseos, la de los
tradiciones de hombres, pero en ningún momento les dijo, despéguense de mi raíz hebrea. ¿Sí entienden la diferencia? Porque ese era el combate. Yo no he venido a abolir la ley, vine a separarnos de la ley de los fariseos, vine a separarlos de la ley de los mandamientos de hombres, pero no vengo, es más, vengo a cumplir la ley buena que es la de mi Padre. He venido a darles cumplimiento. Y lo muestra aquí Pablo. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica. Miren lo que dice Pablo, como es debido. ¡Wow! ¿Qué debemos aplicar como iglesia? ¿Será que nosotros estamos llamados a cumplir, digamos, la ley, digamos, ceremonial? Nosotros estamos llamados a dejarnos crecer las patillas, pastor, a usar la equipa. No, esas son las leyes ceremoniales del pueblo judío. Nosotros no estamos llamados a celebrar esas leyes ceremoniales. Entiendan eso, nosotros no estamos llamados a ir a hacer sacrificios de ovejas ni nada de esa. No, nosotros no estamos llamados a hacer eso, ¿verdad? Pero las leyes morales, sí, que están en el Antiguo Testamento. No robarás, no matarás, no codiciarás. Esas son las leyes morales, pastor con pastor, amada iglesia. A esas sí, claro, vamos a tomar el consejo de Jesús. Está bien que celebren las fiestas de Levítico 23, claro que sí. Pero hagan eso sin dejar de hacer lo otro, sin dejar usted como iglesia cristiana de continuar aplicando las leyes morales que vienen desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Y el último, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ay, ¿sí ve que sí? La ley termina con Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿Jesús se murió? ¿Jesús está muerto? Su abuela, mi mamá, el vecino, ellos sí se murieron. Ellos sí murieron. Pero Jesús está más vivo que nunca. Está en este momento sentado a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí, para que podamos obtener la salvación a través de Él, pero también para insertarnos la ley en nuestro corazón, como leyó Miguel en Hebreos. Él no ha muerto, Él está activo. Ha estado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy el principio y soy ¿qué? Fin. Yo soy el antes, yo soy el... Él siempre ha estado activo. Por un momento dio su vida física, pero al tercer día fue levantado de los muertos. Y como fue levantado de los muertos, ¿la ley sigue o la ley llega hasta ahí, pastor con pastora amada iglesia? La ley siempre va a estar activa mientras Jesucristo esté presente. Y como Él va a estar presente, la ley va a continuar aplicándose de principio a fin. Dios nos los bendiga. Ha sido un buen programa nuevamente de edificación para nosotros como predicadores, ¿verdad? Para ustedes como cuerpo y para los nuevitos que de pronto, todavía no me cuadra bien este tema de la ley versus la gracia, pues vuelva y repita los programas. Están ahí grabados para que usted vuelva y reciba. Pause, tome nota, medite un momento, coma y avance, porque estos programas no se pueden entender de un solo totazo y hay personas que les toma un poquito más aprender la dinámica y la revelación de lo que significa cada uno de esos temas. Una feliz noche, pastor, bendiciones, gracias, hasta luego. Igualmente, hermano Exxon, gracias por haber estado en esta noche en lo que ha sido este segundo capítulo del Faro, donde hemos hablado durante estos dos programas sobre lo que es la ley y la gracia. La próxima semana no tendremos Faro, tendremos nuestra semana de oración, para que lo tengamos en cuenta. Recuerde usted de que siempre como iglesia queremos tener una semana en la cual convocamos a la iglesia como tal a tener esa oración por hogares,
Entonces la próxima semana, Dios lo permita, lo vamos a tener. Pero en el Faro nos reencontraremos en 15 días, si Dios lo permite, con un nuevo tema, siempre trayendo lo mejor y lo más importante de la palabra del Señor, para que simplemente usted se edifique, se forme, entienda, se capacite y sobre todo empiece a entender lo que es la Escritura desde diferentes ángulos, vista por cada uno de nuestros hermanos panelistas y obviamente con la dirección del Espíritu Santo de Dios. De mi parte, les deseo una feliz noche. Ha sido una bendición haberlos acompañado durante este tiempo. Y nos reencontraremos en un próximo servicio. Y como siempre lo digo, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.